¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente tengo que estar solo. Hay algunas dificultades de horario que no podemos solucionar por ahora, pero el programa continúa. ADEC TV, por suerte, sigue su camino y en este caso, bueno, tenemos que hacerlo de esta manera. Así que nuevamente pido disculpas, me van a tener que soportar a mí solo, pero esperemos que sea provechoso para todos los oyentes, para todos los suscriptores. Que por otra parte, agradezco la fidelidad, agradezco los comentarios, el apoyo que nos brindan y demás. Y bueno, estas entregas que son siempre gratas poder hacer, este contacto que mantenemos, poder hacerlo es siempre un momento de, ¿cómo decirlo? Un momento de encuentro, ¿no? Con algunas cosas que a veces, con algunos temas, con algunos libros, con algunos autores, que no siempre están en todos lados. Hoy, muy específicamente, con alguien que supongo yo que no está no solo en muchos lugares, sino no muy leído. ¿Por qué? Primero porque ha sido traducido al castellano hace muy poco. Su obra original en alemán era prácticamente desconocida, salvo de manera fragmentaria, en algunos círculos. Y en segundo lugar, fundamentalmente porque es un filósofo, un pensador, como dicen algunos, porque hablan de ¿cómo decirlo?, de una falta de cierta sistematicidad, aunque yo voy a tratar de demostrar que no es tan así, que no lo convertiría en un filósofo. Bueno, hoy en día la palabra filósofo, ustedes vieron, se aplica a cualquier cosa. Hay filósofos del fútbol también. Así que bueno, podemos perfectamente considerar a este hombre no un filósofo, sino un super filósofo, porque se dedicó a cosas muchísimo más trascendentes en algún sentido, aunque su filosofía sea una filosofía inmanente en todo sentido. Me refiero a Philipp Mainlander. Philipp Mainlander fue un gran filósofo alemán, gran digo en el sentido de que su obra es un puente en una época, ahora voy a intentar explicar esto, del siglo XIX, ese siglo XIX alemán tan particular. Yo creo que desde Kant, uno diría ya un poquito antes, desde Herder, ¿no? Mediados del siglo XVIII, en adelante, podríamos decir hasta ese gran cierre que significó la filosofía de Frankfurt, o si se quiere, Heidegger, ¿no? En algunos casos. Alemania ha sido en estos 250 años un centro de irradiación de filosofía polémica, crítica, todo lo que se quiera, pero con grandes nombres. No estoy pensando Herder, Kant, Hegel, nada menos, Schopenhauer, ¿no es cierto? Y todas las escuelas que después vinieron de ellos, Nietzsche, ¿no es cierto? Ya en el siglo XX, Husserl, Heidegger, toda la escuela de Frankfurt, incluso sus elementos posteriores, sus reconvenciones posteriores y demás, y hasta uno podría decir Byung-Chul Han, ¿no? Porque si bien ha nacido en Corea, está formado en un pensamiento de carácter alemán muy particular. Philipp Mainlander es un filósofo notable por dos o tres características importantes. La primera, se suicidó a los 34 años. Nació en 1841, fines del 41, se suicidó a comienzos de 1876, según cuenta la historia, el mismo día que recibió su libro. Yo supongo que no habrá sido ese el motivo. No creo que haya sido una mala edición, perdón por lo irónico de esto, pero sino por una decisión absolutamente consecuente con su pensamiento. Es un filósofo del máximo pesimismo y por otra parte un filósofo crítico de la vida como tal, de la vida humana como tal. Y en segundo lugar porque escribió una gran obra que es la filosofía de la redención. Filosofía de la redención que, publicada exactamente el día anterior a su muerte, él recibe las copias ya editadas, la compone de una manera muy particular, porque la escribe prácticamente en unos pocos meses, en 1873, ¿sí? Si mal no refiero, yo he anotado, me he tomado mis notas, en 1800, sí, bien digo, 73, en unos pocos meses,
ahora vamos a hablar de esta obra específicamente, que la tengo aquí editada por el Fondo de Cultura Económica con traducción de Sandra Baquedano Her, una especialista en filosofía alemana, chilena, notable. La traducción es muy elegante, se nota que maneja muy bien el alemán, porque aparte cita las diferencias semánticas de ciertos términos que utiliza Mainländer, que por otra parte tiene este libro una valiosísima y hermosísima introducción en 4 partes, en la que habla de la vida de Mainländer, de su obra, incluso de su actitud ante la vida y cómo ha sido leído y demás. Vuelvo a decir, es una recuperación, y en el prólogo lo aclara muy bien la profesora Baquedano, porque dice que de alguna manera es interesante, en todo sentido es interesante la recuperación de esta obra, sobre todo porque nos saca del canon, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver en la filosofía moderna a Descartes, ¿no es cierto?, a Spinoza en algunos casos, ¿no?, ya en el siglo XVIII a Kant, a Hume, a Kant, y luego a Hegel y posiblemente a Marx, ¿no es cierto?, y a Husserl y a Heidegger, que aparezcan estos filósofos, que se vea que hubo, lo digo con todo respeto, una segunda línea de grandes pensadores. Me parece interesante su recuperación, y la profesora Baquedano lo deja en claro, ¿no? Siempre es importante leerlos, porque estamos ya más, ¿cómo decirlo?, acostumbrados, si se quiere, pero también mucho más fogueados en la lectura de los filósofos tradicionales, y a veces es interesante, yo creo que siempre es interesante, leer a personas que pensaron desde todo punto de vista, incluso en las antípodas de lo que uno puede creer, abriendo nuevos canales, o continuando un canal que tendría mucha vida. Bueno, es el caso de Mainländer, ¿no?, que no es un filósofo en el sentido de haber estudiado filosofía, sino en haberla descubierto él propiamente en su vida. En 1858, cuando tiene apenas 17 años, viaja a Italia, ¿no?, hace una serie de recorridos y lee fervorosamente a Dante, a Boccaccio, a Leopardi, muy interesante. Tal vez hay una influencia de Leopardi en él, ¿no?, una cierta mirada pesimista. Escribe una serie de obras teatrales, valga decir que esas obras están, ¿no?, todas muy ambientadas en la historia y demás. Y en 1860 descubre a Spinoza, al que lee con mucho fervor. Estamos hablando de una persona que, les recuerdo, tiene 19 años, está leyendo a Spinoza, sobre todo el Tratado Teológico Político, lo que lo lleva de pronto a descubrir, y es interesante porque están sus notas, ¿no?, su apreciación en el diario, lo lleva a descubrir un día a Schopenhauer, y Schopenhauer le cambia la vida. Él considera a Schopenhauer prácticamente su maestro directamente. Fíjense, en 1860, si no me equivoco, el año prácticamente en el que fallecía Schopenhauer, ¿no? Estamos allí en un momento de cierre de una obra que va a influir en un nuevo filósofo, en un nuevo pensador, ¿no es cierto? En 1863 regresa a Alemania, y ahí uno puede decir, hay lecturas muy particulares que ahora voy a resaltar. Lee a todos los filósofos de la época, es muy interesante, ¿no? Está descubriendo el mundo de la filosofía. Y en 1873, a los 31 o 32 años, escribe La filosofía de la redención, que ahora no vamos a detener en el nombre fundamentalmente y en su composición. Y se suicida en 1876. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué decía esta etapa y demás? Hay algo interesante, muy interesante diría yo, en ese momento. Ustedes saben que Inglaterra convierte a la India desde el siglo XVIII en parte de su imperio. Por supuesto que los elementos políticos, económicos y demás de todo ello sería harina de otro costal. Pero lo que descubre Inglaterra en la India es su filosofía, es su tradición, la tradición védica fundamentalmente.
Es el momento en que los Vedas entran en Europa, son traducidos por los ingleses, y si bien un tiempo de elaboración en el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, va a hacer que los textos empiecen a ser traducidos a otras lenguas, en Alemania tienen una influencia notable. Pero tienen una influencia notable el conocimiento, no solo de la tradición védica, sino de la tradición budista, a la cual, o en la cual, abrevó Schopenhauer de una manera notable, ¿no? Muchos dicen la influencia del budismo sobre Schopenhauer es enorme. Yo creo que lo es, pero en una lectura muy particular. ¿Por qué? Porque el pesimismo de Schopenhauer, muchos lo han relacionado con cierto nihilismo, como dice Vicente Fatone, del budismo. Sin embargo, el budismo jamás auspiciaría la idea del suicidio, sino de la búsqueda, del vencer fundamentalmente el deseo como elemento que nos provoca dolor. Y por supuesto la liberación en vida, ¿no? Que es marca notable de la búsqueda metafísica del budismo. Ahora hay una marca notable también en el budismo. Hay un budismo de carácter, ¿cómo decirlo? Casi uno podría decir no ateo, pero sí agnóstico, en el sentido de dejar de lado las divinidades para centrarse en una búsqueda personal. Ahí viene una filosofía del budismo, ¿sí? Que el doctor Tola ha trabajado muy notablemente en Argentina, si bien peruano el doctor Tola, fallecido recientemente, se dedicó a divulgar lo que él llamó filosofía del budismo, otros llamaron incluso Zimmer, ¿no? Filosofía del budismo, de una manera muy particular, que les recomiendo. En algún momento voy a hacer un programa sobre los libros del doctor Tola sobre el budismo, pero ahora voy a Mainlander. Schopenhauer lee estas cosas, se deja influir por ello, estamos hablando de 1818, o sea, muy tempranamente, ¿no? El mundo como voluntad y representación, del cual te hicimos un programa. Es muy original la lectura que hace Schopenhauer, ¿no? Yo creo que es enormemente importante desde el punto de vista del arte, ¿no? De todo lo que tiene que ver la concepción del arte, de la estética y también, básicamente, de la ética, ¿no? De Schopenhauer. Un mundo en el que, en algún sentido, la divinidad ya parece no estar. Incluso el concepto del Dios que ha muerto, de Hegel, va a tener mucha importancia en Mainlander, pero va a tenerlo fundamentalmente porque Mainlander va a hablar directamente de la muerte de Dios y en ese sentido de la consecuencia que esto corresponde al ser humano. La búsqueda del ser humano también va a derivar en una llegada al suicidio. Es decir, hay una invocación del suicidio como un elemento clave de liberación. Entonces, cuando hablamos de redención, no tenemos que pensarlo en el sentido de la redención cristiana, de una salvación del alma. Mainlander habla específicamente del espíritu, pero de un nivel del espíritu como conocimiento, como nociología, si me permiten. Justamente, su obra se divide en 6 partes claves. Analítica de la facultad cognoscitiva, es decir, una nociología, que yo diría es la primera parte de la obra, en la que se aboca fundamentalmente a una nociología desde el punto de vista de la síntesis de racionalismo y empirismo, para llegar a la conclusión de que la máxima expresión es el idealismo inmanente. Vamos de nuevo, idealismo inmanente. Es decir, una idea, pero que parte del mundo, que parte de lo consistente, de lo contingente, ¿no? No un mundo de las ideas, sino aquí y ahora. Eso también parecido al budismo, ¿no? En muchos sentidos. Que tiene toda una, podríamos decir, una filiación con la concepción también schopenhaueriana de la voluntad y la representación, ¿no? El yo como elemento de voluntad y la representación, que es el mundo fenoménico que se nos presenta. Muy interesante, en algún sentido, muy sencillo de leer,
valga decir que Mainlander no es un filósofo oscuro, de ninguna manera. Es muy claro, muy sencillo. Recuerden que no es un hombre de la academia, sino que es un filósofo que parte de ¿cómo decirlo?, de un gusto personal por la búsqueda de la filosofía, ¿no? La segunda parte, una física, que va a desarrollar justamente las leyes de interpretación de la física desde el punto de vista de la filosofía, el espacio, el tiempo, como elementos que son innegables, el movimiento. Piensen ustedes que estamos en el siglo XIX, es un momento en el cual las ciencias están, sobre todo las ciencias naturales, están desarrollando una capacidad de comprensión dura, axiomática muy particular, por supuesto la matemática, ¿no?, que tiene todo, y luego una tercera parte que, bueno, gusto personal, tiene mucho valor para mí, que es la estética, ¿no es cierto?, qué es lo bello. Ahora vamos a detenernos en algunos de esos aspectos, pero más que el elemento de lo estético y lo bello y lo abstracto y demás, está en presencia, ¿no?, in presentia, como se dice tradicionalmente. Es decir, la belleza allí, ¿en qué? Incluso yo diría que no es muy innovador, porque va a hablar de la armonía, es decir, se une a lo griego, pero ya nos vamos a detener en ello. Finalmente, tres partes que son la ética, notable, ¿no es cierto? Es decir, es una ética que tiene algún agregado kantiano, ¿no?, algún agregado, es una vuelta de tuerca del imperativo ético y demás. Una política. Mainlander considera que la comunidad política, bueno, es un alemán, ¿no? Entonces esta concepción política que da vuelta en el momento con la comunidad, con la patria y demás, está presente. En ese sentido es un romántico más. Está hablando de una unidad, ¿no es cierto? Está hablando fundamentalmente del nuevo Estado que se está generando. Recuerda que Mainlander ve la unidad de Alemania, ¿no? No es Hegel o ni siquiera Schopenhauer, que no ven la unidad alemana. Él la ve. En 1870 ve la unidad alemana. 1870-71. Y finalmente, como corresponde, una metafísica, que aquí viene todo un debate. ¿Qué es esta metafísica? Es una metafísica en torno de la disolución. O sea, la influencia notable del concepto de nada, ¿no? Por eso inmanente, la trascendencia en el fondo sería la nada. Dios ha muerto, Dios no está. Lo que hay es una manifestación, y el hecho de la propia disolución lo lleva a la concepción del suicidio. Vamos a partir de la estética. Quiero marcarles algunos conceptos en torno a la estética. Me voy a poner los lentes porque si no, no voy a poder marcar nada. Pero quiero remarcarles algunas cosas que son interesantes. Fíjense cómo parte, ¿no? Parte de una cita de Spinoza que dice «Est enim verum index sui et falsi», pues lo verdadero es la piedra de toque de lo propio y de lo falso. Dice, la estética versa sobre un estado particular de la voluntad humana, el cual da origen a una forma especial de captar las ideas, y es una ciencia, porque acoge innumerables casos bajo determinados puntos de vista y reglas fijas. Al edificarla siempre hemos de tener presente que en la naturaleza solo existe un principio, la voluntad individual de vivir, la cual independientemente del sujeto es cosa en sí, mientras que cuando depende de éste es objeto. Aquí hay un principio clave que lo va a repetir durante toda la obra, la voluntad de vivir. Tal vez basado en el principio de la voluntad de la preservación spinozana, ¿no? Baruch Spinoza también trabaja este concepto, ¿no? Esta voluntad por conservar, ¿no? Por conservarse en el estado en el que se está, que dice Spinoza es parte de todo ente. Pero aquí agregado a la idea de la voluntad de vivir, que después va a tener una influencia notable en Nietzsche, ¿no es cierto? No sé si notable desde el punto de influencia desde el punto de vista de Mainlander, pero sí del espíritu, del zeitgeist de la época, ¿no? ¿Para qué? Dice, la estética trata de una relación totalmente especial que tiene el ser humano con el mundo, cuyo cimiento es un estado particular de su voluntad.
A esta relación la denomino relación estética y al estado estético o alegría estética. A Ästhetische Freude, muy lindo en alemán, ¿no? Recuerdo el himno a la alegría. Esta se diferencia sustancialmente de la alegría común y corriente. Es un estado de contemplación, podríamos decir. Y aquí viene algo que es notable. Mainlander diferencia entre contemplación estética y empatía estética o solidaridad estética. ¿Sí? La contemplación, dice, es la voluntad en la que parece estimar que repentinamente su movimiento usual se ha detenido y se ha vuelto inmóvil. ¿Sí? Nos quedamos como quietos, en contemplación, como decimos, ¿no? En un estado estático, de belleza, ante la belleza. ¿No? En cambio, dice, a la par nos volvemos atemporales porque el movimiento a nuestra voluntad se desvanece totalmente de nuestra conciencia, sumiéndonos por completo en la calma del objeto, ¿no? La contemplación nos sume en la belleza absoluta del objeto, ¿no? Pero luego dice, espérenme un segundito, dice, aquí está, dice, la empatía estética, dice, nuestra voluntad vibra con la voluntad móvil del objeto. Aguzamos el oído mediante vibraciones de mayor o menor intensidad de nuestra propia voluntad por la música, ¿no? Pese a no tener un interés directo en ello, para percibir el canto de un pájaro, la expresión de los sentimientos en otros animales, o somos testigos de los murmullos del amor, los arrebatos de cólera e ira, los lamentos de la tristeza, la melancolía o el júbilo de la alegría. No vibramos tan fuertemente como las personas que actúan, ya que si sucediera esto, como suele ocurrir muy seguido, pasaríamos de oyentes en un estado de ánimo estético a individuos activos, cayéndonos de la relación estética a la común y corriente. En la empatía estética, nuestra voluntad vibra tan solo quedamente, así como aquella cuerda que se encuentra al lado de una sonora. Es decir, empatía, ¿no? Estamos vibrando en el mismo ritmo, en la misma tensión que el que está actuando, lo que está actuando, ¿sí? Es decir, nos sentimos con una cierta amistad estética hacia ese hecho artístico que es lo que está ocurriendo. Cabe aclarar que tiene una concepción bastante naturalista, ¿no? El arte también es la manifestación de la naturaleza. Bueno, esto es fundamental, ¿no? El artista debe perseguir una mímesis, ¿no? En todo sentido. Dice, el fundamento de lo bello consiste en lo inherente a la cosa en sí, lo que corresponde a lo bello subjetivo, o lo que fuerza al sujeto a objetivarlo como bello. De aquí se desprende por sí misma la explicación del objeto bello. Este es fruto de la cosa en sí y de lo bello subjetivo, o el objeto bello es el fenómeno de la razón de lo bello que radica en la cosa en sí. ¿Sí? Es decir, el objeto es bello, pero tiene que vibrar conmigo. Muy interesante la actitud del sujeto y del objeto, ¿no? Es una especie de carácter kantiano, si se quiere, ¿no? Comprendo en tanto el objeto es observado, pero a la vez subjetivado en mí. Es parte de mí. Solo el objeto puede ser bello, porque exclusivamente en él se pueden desposar el fundamento de lo bello y lo bello subjetivo. Es decir, traslado mi propia concepción de belleza al objeto y el objeto me transmite su belleza. Ahí está, en esa empatía existe la concepción de la belleza. Que por otra parte, quiero aclararlo, miren lo que dice acá. Dice, en torno de lo armónico. Todo afán, todo movimiento en el mundo se debe al primer movimiento, a la desintegración de la unidad simple en la multiplicidad. Si esto no es trascendente, bueno, pero igualmente él dice que no. Esto, es decir, vamos a intentar explicarlo porque él lo habla con el concepto órfico, ¿no? Es decir, al crearse el universo, estalló la divinidad. ¿Sí? Como un autosacrificio. Para que esto exista, ha estallado la divinidad. Entonces dice, de la desintegración del principio de unidad, como diríamos el grano de mostaza, o si se quiere el huevo órfico, surgió todo lo demás. En esta multiplicidad,
este primer movimiento fue, por haber sido obra de una unidad simple, necesariamente uniforme y armónico. Y puesto que el resto de los movimientos solo fueron y son sus consecuencias, entonces también cada afán de una cosa en sí tiene que ser armónico en su fundamento más profundo, o si quisiéramos llamarlo precavidamente, debería ser armónico en su fundamento más profundo. Es decir, todo tiene de alguna manera una esencia de armonía porque pertenece a ese principio, a ese arjé del cual todo surgió. Y en menor o mayor grado, ese grado de armonía hace que comparta la belleza. Lo que ocurre, obviamente ustedes me dirán, bueno, pero entonces está la fealdad. ¿Dónde está la fealdad? Bueno, muy simplemente en el alejamiento del concepto de armonía, que es muy griego, valga decirlo. Mainlander en ese sentido sostiene un principio notable. Lo armónico es bello, ¿sí? Miren, vamos a hacer la marca. Se me acaba de desarmar el lente, pero no importa, porque con uno puedo ver. Dice, el auténtico sentido de la belleza nunca se equivoca. Ha de situar al círculo por sobre el triángulo, al rectángulo por sobre el cuadrado, al mar Mediterráneo por sobre el mar del norte y al hombre bello por sobre la mujer bella, más griego imposible, sin poder juzgar de otra manera, pues juzga según leyes claras e inmutables. ¿Cuáles son esas leyes claras e inmutables? Parecen ser las leyes que tenemos por naturaleza. Pero claro, ustedes me dirán, el concepto de belleza que está trabajando este hombre es un concepto de belleza muy occidental, sí, sin duda. Yo diría que más que occidental, griego totalmente. Porque todo lo supedita a una armonía de carácter clásico, clásico en el sentido de griego, ¿sí? Helénico, fundamentalmente. Todo es una armonía matemática. De hecho, cuando habla de la escultura, de la pintura, de la música, porque se va a dedicar a cada una de ellas, es un filósofo muy particular, ¿no? En general, los filósofos no tienden a meterse en cada una de esas áreas, sino a hablar de lo estético y lo bello en general. Mainlander sí, tal vez porque no tiene esa formación académica. En todas va a resaltar la idea, incluso en la arquitectura, va a resaltar la idea de que es lo armónico lo que me permite la contemplación. Qué griego, ¿no? Me dirán ustedes, qué griego notable. Y sí, yo digo que Alemania se enfermó de helenismo, ¿no? En algún sentido. En el siglo XIX los alemanes se enfermaron del helenismo. Yo creo que buena parte de esto la culpa la tiene Winkelmann, no el nada menos uno de los grandes estetas del siglo XVIII alemán. Y por lo tanto, todo lo que representa una búsqueda de armonía y que permite la contemplación es bello. Pero, fíjense, en esto, cuando está hablando fundamentalmente de lo estético, dice que hay tres caracteres sublimes. Aquí viene algo notable. La belleza en lo humano, ¿sí? Es decir, la belleza en la concepción del ser humano. ¿Qué consideramos un ser bello? Y casi hay un camino a lo ético, fíjense. Dice, al héroe, al sabio y al héroe sabio. El héroe, obviamente, es el principio de una voluntad. El sabio, ¿sí? El sabio, dice, el sabio ha reconocido que la vida no tiene valor. Algo que ha formulado con gran acierto Jesús vencirá. Desde el vientre materno hasta que llega la sepultura en la tierra, madre nuestra de todos, la vida de todos los seres humanos es una cosa miserablemente desoladora. Es siempre preocupación, miedo, esperanza y al final muerte. Dicho reconocimiento ha enardecido su voluntad. Esto último es condición sine qua non para el sabio, de quien precisamente nos estamos ocupando, porque la elevación efectiva sobre la vida es el único criterio de la sublimidad. El mero reconocimiento de que la vida carece de valor no puede producir el dulce fruto de la resignación. El mero reconocimiento de que la vida carece de valor no produce la resignación. Ese es el sabio.
no le produce solamente resignación, le produce acción, le produce voluntad. Pero de estos dos, ¿cierto? Del héroe que actúa, ¿no?, en las situaciones más graves, habla del soldado en la guerra y demás, el carácter más sublime es el héroe sabio. Sostiene el punto de vista del sabio, pero no aguarda como este resignado la muerte, sino que considera su vida como un arma valiosa para luchar por el bien de la humanidad. Él muere con la espada en la mano, por los ideales de la humanidad, y en cada momento de su existencia está dispuesto a integrar sus bienes y su sangre por la realización de los mismos. El héroe sabio es el fenómeno más puro de nuestra tierra. Su mera visión eleva a los demás seres humanos porque ellos están sumidos en la ilusión de que precisamente porque también son seres humanos tendrían la misma aptitud que el héroe sabio de padecer y morir por los demás. Ahí está, ¿no? El hombre que se entrega por los demás. Uno diría casi como un Edipo, ¿no es cierto? El hombre que se entrega para salvar a una comunidad, que se entrega por los demás. El héroe, el que lucha, el guerrero, ¿sí?, el sabio que ve que no hay nada posible y entonces, no obstante, actúa sobre sí, y el héroe sabio que no solo es consciente de que este mundo no tiene mejora, aunque sale a luchar por ello, ¿no? Sale a luchar por los demás. Muy interesante que esté este concepto vertido en el capítulo sobre la estética, no sobre la ética, sobre la estética, porque el hecho estético también es un hecho bello, eso es lo notable. Luego va a trabajar sobre el humor, que es muy interesante lo que dice, ¿no? Habla de distintas concepciones en torno del humor, no solo por la risa, porque va a tomar los 4 humores tradicionales, ¿no? La melancolía, pero un poquitito que lo nombra en un momento, los 4 estados, bueno, melancólico, flemático, colérico y el ciclotímico, podríamos decir, como elementos notables de una inclinación natural del ser humano, sino como lo cómico, es decir, también aquí la influencia griega, ¿no? Lo cómico va a tener un carácter particular porque también es en algún sentido sanador. Puesto que el humor puede presentarse en cada carácter y en cada temperamento, siempre tendrá un matiz individual. Recuerdo al sentimental Stern, fíjense, ha leído a los grandes escritores, ¿no?, al desgarrador Heine, al seco Shakespeare. Me encantó lo de seco Shakespeare. Shakespeare es visto como el más realista, ¿no?, al sensible Jean Paul, gran poeta alemán de la primera mitad del siglo XIX, y al caballeresco Cervantes. Sí, estos hombres están muy marcados por esa idea de un Cervantes que representó de alguna manera la visión reaccionaria de lo caballeresco ante un mundo que dejaba de ser. Bien, para ello va a remarcar, por ejemplo, la ironía, la sátira, el chiste, la acción bufonesca, el juego de palabras. Uno está pensando qué interesante, porque después esto va a ser tan notable en el psicoanálisis, ¿no? Y él lo va a hablar como algo natural, lo va a tratar como algo natural, como algo particular de la acción humana en torno del conocimiento, ¿no? Y en torno de lo estético. En ese sentido parecería muy contrario a lo que dice Aristóteles, ¿no? La comedia es, ¿cierto?, la expresión de lo bajo y demás. Aquí no, aquí no. Aquí es un elemento no solo de reconocimiento del ser humano, sino también de su propia condición humana, ¿no? De la búsqueda de esta redención, ¿no?, para alejarse, para finalmente extinguirse en la nada de la cual hemos surgido, ¿sí? Y las características o los consejos o lo que podríamos llamar los elementos notables de un artista. Los requisitos para ser artista son, anoten si quieren dedicarse a esto según Mailander. En primer lugar, tener la capacidad de trasladarse fácilmente al estado estético, esa empatía de la cual hablaba. En segundo lugar, contar con el instinto de reproducción o creación, porque el arte es reproducción, mímesis, ¿no?, de la belleza del universo. En tercer lugar, poseer un sentido desarrollado de la belleza, es decir, dejarse
dejarse penetrar por la belleza, la contemplación de la belleza. Dios mío, pobre lo que hubiese sufrido este hombre hoy en día, ¿no? En cuarto lugar, tener una imaginación intensa, un juicio agudo y una buena memoria. En suma, sus capacidades auxiliares de la razón tienen que estar muy bien desarrolladas. La memoria. Poder relacionar todo lo que se ha vivido, ¿sí? Desde el oído, desde la vista, que están plagados en nuestra memoria de melodías, frases, formas, que luego el artista recrea y convierte en otro elemento bello. Muy interesante, ¿no? Y hay un elemento clave que es el arte real y el arte ideal. En la vida común y corriente, el sujeto cognoscente ha de adaptarse al mundo exterior. Es decir, tiene que objetivar lo que se le brinda de manera exacta y sin la más mínima modificación arbitraria. No lo puede hacer de otra forma. No puede ver el verdor puro en un objeto verde que está sucio. No puede ver regular una figura que es irregular. No puede ver como airoso un movimiento que es rígido. Tiene que escuchar la conferencia de un ser humano que habla, canta o toca música tal como suena. No puede oír las cadenas de partes temporales que se siguen una de las otras disímiles e irregulares como si fueran series rítmicas. Tiene también que objetivar los arrebatos de la pasión, tal como son, por más intimidadores que puedan ser. El hecho estético está no solo en recibir, sino en objetivarlo. Influencia de Kant. Es decir, el hecho de poder, ¿cierto?, convertirlo en un elemento intelectual, si se me permite el término, objetivarlo desde el punto de vista del conocimiento, es lo que va a activar la creación estética. Bien. Habla sobre el arte fantástico, dice, hunde sus raíces en el suelo de la religión. Esto le encantaría, creo yo, le encantaría fundamentalmente a Borges, ¿no? Le encantaría también a muchos pensadores de nuestra época, ¿no? Porque la religión parece ser el fundamento de lo fantástico, pero no solo parece, sino una continuidad. En un mundo sin dioses, lo fantástico vino a llenarnos, ¿no?, de la contemplación de aquello que no podemos racionalizar. Y luego, su ética. Perdón, puede ser que me esté alargando un poquitito. Esperen que lo tengo anotadito. Acá tengo el papelito. Acá está. Dice, la ética es eudaimonía, o bien la doctrina de la felicidad. Esta es una declaración que desde hace milenios ha sido duramente cuestionada sin lograr quebrantarla. La tarea de la ética es la felicidad, es decir, examinar el estado de satisfacción del corazón humano en todas sus fases, comprenderlo en su forma más perfecta y asentarlo en una base sólida, o sea, proporcionar el medio a través del cual el ser humano puede lograr la plena paz del corazón, la misma felicidad. Concepto schopenhaueriano, ¿no? La eudaimonología, como la llamó Schopenhauer, ¿no? La ciencia de la felicidad. Si no se logra esto, lo que verdaderamente es lo ético es una imposición. Porque todo tiene que ver con el goce de la belleza y con el goce de la vida correcta. Si bien trata el egoísmo y trata otras, digamos, deformaciones propias del ser humano, observen lo que dice en torno del carácter. Porque uno parecería que todo lo puede educar y demás, ¿no? Todo se puede imponer y demás, pero dice, el carácter del ser humano es innato, pero no invariable. Sin embargo, su variación se mueve dentro de márgenes muy estrechos, ya que el temperamento no puede sufrir alteraciones en absoluto, y las cualidades particulares de la voluntad solo pueden sufrir cambios a consecuencia de una temprana inculcación de doctrinas y modelos, o por los golpes del destino a través de una desgracia o un enorme sufrimiento. Hay algo que no podemos modificar, que es el carácter humano. Somos melancólicos, coléricos, flemáticos, ciclotímicos, ¿sí?, sanguíneos, dirían los antiguos. Sin embargo, la educación,
es cierto?, lo que él podríamos llamar de alguna manera la variación que se puede provocar, es estrecha, pero siempre posible, porque nos dejamos influir por la realidad. Ahora hay algo, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una tendencia natural en el ser humano, en cada ser humano, que hace que su búsqueda sea personal. Si soy un sanguíneo, evidentemente esa búsqueda, esa mirada del mundo, va a ser mi mirada del mundo particular, a pesar de todas las influencias que sufra. Voy a variar en algunos aspectos, pero en esencia sigo siendo lo mismo. Valioso lo que está diciendo, valioso en el sentido de una mirada muy particular, ¿no? En el fondo, el ser humano va a seguir viendo con sus mismos ojos el mundo. Y si bien el mundo va a ejercer un cambio en el propio sí, la esencia va a seguir siendo la misma. Notable para una persona que luego va a hablar de la extinción, ¿no? Y sobre todo en una influencia notable con el budismo, ¿no? Porque uno diría todo esto no tiene nada que ver con ello, ya que el budismo me va a hablar específicamente de una inexistencia del yo. Pero, ya les digo, en el siglo XIX los alemanes hicieron una lectura muy particular de los textos indios, ¿no? De los textos indios me refiero a hindúes y budistas, ¿no? En ese sentido. Voy a saltar directamente a lo político, porque su concepción de la política hoy en día ya directamente es una antiguaya, ¿no? en algunos aspectos. Trata del movimiento de toda la humanidad, dice. Resulta de las aspiraciones de todos los individuos y considerando desde un punto de vista inferior, es tal como lo hemos establecido en la ética, aunque sin demostrarlo, el movimiento hacia el estado ideal. Esto es Hegel puro, ¿no? Es la fenomenología del espíritu que va construyendo un estado ideal, que no resulta ser más que el estado prusiano, vamos a decirlo en otro sentido. Los alemanes sintieron que el estado prusiano representaba el equilibrio notable entre la autoridad y la representatividad, y que en cierta forma se había logrado preservar la tradición del estado alemán de los Land, de los territorios, más la suma de la unidad, con autoridad. Esto marca, yo diría desde Hegel hasta los pensadores de comienzo del siglo XX, una visión de que el Estado alemán ha logrado realizar una concepción de sumatoria y de síntesis, bien hegeliana, de la concepción política. Pero, fíjense, dice: nuestra tarea es verificar ahora el curso de la civilización sobre la base de los principales sucesos que nos han legado la historia y detectar en el fondo de la maraña de los fenómenos tanto las formas como las leyes en y según las cuales la humanidad se ha desarrollado en nuestros días, hasta nuestros días, perdón. Por supuesto se va a tener en cuenta toda la concepción griega de la política, ¿no? Inevitable, al menos desde Platón y Aristóteles. Pero lo notable es que Mainlander va a basarse en los principios de tribu, en los principios anteriores, de comunidad y demás, para llegar a la consecuencia, o a la conclusión, si ustedes quieren, de que la síntesis de todo eso es la suma de una comunidad más un Estado organizado. Pensemos que está supeditando el Estado ideal a una visión previa, que es la de la ética. En este sentido parece una respuesta a Maquiavelo, ¿no? No digo una respuesta directa, no es que haya leído a Maquiavelo, pero Maquiavelo, que disocia claramente lo ético de lo político, ¿no? Y lo hace de una manera muy notable, aquí aparece como algo innegable, ¿no? Aquí aparece recuperarse la visión previa, ¿no? La visión que se tiene previa de Maquiavelo, que la política es hija de la ética. Pero no solo eso, la última concepción, su última demostración, es la metafísica. ¿Qué quedará de la metafísica? Fíjense la cita. Tiene una cita de Goethe. Dice: dioses, les agradezco haber resuelto exterminarme sin hijos. Y tú, sigue este consejo. No ames tanto al sol ni las estrellas. Ven, sígueme al reino de la oscuridad. Ven conmigo hacia abajo, sin hijos y sin culpa. Goethe. El principio que está siguiendo Mainlander. No tener hijos, dice, y eliminarse. El suicidio. Y ahí viene el enorme pesimismo. Valga decir que si bien Schopenhauer es considerado el
elemento clave de todo este pesimismo, Schopenhauer no se suicidó. Tal vez porque había leído un poquito mejor a los budistas, ¿no? No es la idea del suicidio, el exterminio final no es esta idea de me suicido, la extinción, sino es una extinción en el todo o en la nada, depende, ¿sí? Desde el punto de vista budista. Aquí no, Mainlander lo entiende como extinción, como suicidio, claramente. Es una filosofía del suicidio, por eso es una redención muy particular. Es una redención de este mundo, que si bien es una esquirla de ese estallido original de armonía, presenta principios de desarmonía. La filosofía inmanente, él dice que la filosofía tiene que ser idealista inmanente, recuérdenlo, que hasta la fecha solo ha sido concebida de dos fuentes, de la naturaleza en el más amplio sentido y de la autoconciencia, no entra su última sección, la metafísica, libre de todas las ataduras, para poder delirar, escuchen bien, acorde a la razón. Delirar acorde a la razón. En la metafísica ella se sitúa simplemente en la posición inmanente más alta. Desde entonces ha asumido para cada disciplina el lugar de contemplación más elevado, del cual puede abarcar con la vista todo el campo demarcado. Fíjense que el campo más elevado de la inmanencia, es decir, desde este mundo, desde lo contingente, se contempla, se eleva hacia lo más alto, pero en este mundo, desde el punto de vista humano. Mainlander considera al ser humano el centro, ¿no? No hay aquí una actitud deísta o una actitud teológica, no, de ninguna manera. Dice, espérenme un segundito, ya lo encuentro y terminamos con esto. Dice, no lo marqué por eso, pero ya lo tengo leído, dice. Acá está, bien. Plantea una serie de 7 puntos en torno de lo que es su metafísica. Dios quiso el no ser. Uno diría esto es una contradicción notable. No hay voluntad de creación, sino más bien Dios muere para que se crea el mundo, para que se crea el universo, ¿no? Entiéndame, mundo en el sentido de este orden. Su esencia fue el obstáculo para la entrada inmediata en el no ser. Dios es obstáculo para entrar en el no ser. O sea, lo más razonable es no ser. Ahí está el enorme pesimismo, ¿no? Frente al optimismo de la creación, ese pesimismo, digamos así, del no ser. Esto tiene una raigambre budista. En algún momento cuando hablemos del budismo vamos a ver, hay una idea de que detrás de los dioses está la concepción del no ser, todo lo que no sea, ¿no? Que no es la potencia aristotélica, es otra cosa. Tercero, la esencia tuvo que desintegrarse en un mundo de la multiplicidad y todos sus individuos tienen el afán de no ser. Claro, al estallar y como un Big Bang, ¿no? Diríamos, al estallar ese punto y manifestarse todo, en el fondo llevan una pequeña esencia de volver a reunirse para fundirse en la nada. ¿Sí? Miren qué original, ¿no? En algún sentido. Original en el sentido de cierta concepción nihilista, si se quiere, ¿no? O negativista. 4. En este afán se obstaculizan mutuamente, luchan los unos contra los otros y debilitan de esa forma su fuerza. Al querer crear, los seres humanos debilitan esa esencia natural del no ser. 5. La completa esencia de Dios transitó al mundo de forma transformada, como una determinada suma de fuerza. Es decir, la esencia de Dios se manifestó en todo. Hay un panteísmo en la creación, que es la muerte de Dios. No es una creación voluntaria, muere para crear, o crea porque muere. 6. El mundo completo, el universo, tiene una meta, el no ser, y la logra mediante el continuo debilitamiento de su suma de fuerza. Sería como negar la propia voluntad, ¿no? Negar la voluntad de ser. Después va a venir Nietzsche hablando de la voluntad de poder, y ahí damos una vuelta de tuerca mayor. Estamos en un, si se quiere, en un perfume de época, ¿no?
Schopenhauer, Mainlander, Nietzsche. ¿No? Nietzsche, que va a negar ciertas cosas de Schopenhauer, pero que no puede negar su influencia. Y lo séptimo, en su proceso evolutivo, cada individuo será llevado a través del debilitamiento de su fuerza hasta el punto en que su afán de alcanzar el exterminio pueda cumplirse. El autoexterminio, diría yo. De eso habla Mainlander, de un autoexterminio, de una extinción. Lo que ocurre es que la extinción no tiene el sentido que tiene para los budistas. Es una extinción feliz la del budismo. Aquí aparece como una marca específica de destrucción del yo, ¿no? El yo propiamente, del yo físico notable, ¿no? Sobre esa base construye su metafísica. O sea, es una metafísica, me permito decirlo, es una metafísica del suicidio. Por eso una filosofía de la inmanencia. Parto desde aquí. Luego la nada, luego la extinción, luego el exterminio. Que tantas marcas va a dejar, ¿no es cierto?, en la filosofía del siglo XX, en torno de cierta negación de la divinidad. Alguien podría decir, la muerte de la divinidad, en la concepción filosófica moderna, ha generado todas estas filosofías en torno de algo que está en ausencia, ¿no? Un dolor de la ausencia, podríamos decir. Quiero volver a resaltar la edición, se las voy a mostrar. Fondo de Cultura Económica, Filosofía de la Redención. Al final, ¿qué termina siendo la redención, ¿no? Esta extinción, redimirnos de la carga de ser. Eso sería lo notable. Les decía, la edición del Fondo de Cultura Económica, traducida, editada y con un estudio preliminar bellísimo de Sandra Baquedano Herr, profesora chilena, que tiene un manejo del alemán notable, porque están todas las notas hechas desde las palabras en su original alemán, para que podamos, los lectores castellanos, comparar, ¿no?, ciertos términos. Todas las notas al pie que hacen referencia a los datos culturales, lo que ha leído, los autores que ha nombrado y demás, y el estudio biográfico de la vida de Philipp Mainlander. Tuvo una vida terrible porque su hermano se suicida, luego unos años después su hermana se va a suicidar después de él y él mismo. Creo que uno podría hablar enseguida de consecuencias psicológicas, pero hay algo notable más. Es consecuente con su pensamiento. Al menos en eso, el respeto que nos merece. Y algo clave, porque no suelen ser todos tan consecuentes, ¿no? Con ciertas cosas, hay que destruir el mundo y demás, pero que me salve yo, ¿no? Aquí no. En Mainlander no está eso. Creo que hay una consecuencia y una consecuencia en el sentido no de que es el resultado de, sino ser consecuente, ¿eh? Ser coherente con su propio pensamiento. 34 años. A los 19 años empezó a descubrir todo esto de la filosofía. Y con un fervor notable se dedicó a leer a Spinoza, pero fundamentalmente a Schopenhauer, a quien cita en todos los capítulos. Evidentemente no lo conoció personalmente, ¿no?, porque estaba muriendo Schopenhauer cuando él lo empezaba a leer, pero lo hizo revivir en muchos aspectos. Creo que lo reconoce fundamentalmente digamos así, la maestría de Schopenhauer. Otro filósofo que también ha sido muy catalogado de ciertas cosas, pero que tiene un valor notable desde el punto de vista de lo estético también, ¿no?, del valor de lo estético y de lo ético, cosa que Mainlander toma, ¿no?, la estética y la eudaimonología. Philipp Mainlander, alguien hace unos cuantos programas lo había nombrado y dijo, tal vez podrían dedicarle un capítulo. Bueno, humildemente, como introducción. Muy fácil de leer, fácil digo en el sentido de que no es una sintaxis enrevesada o términos oscuros con palabras unidas con signo, no. Es muy sencillo, es muy claro. Podemos estar en contra, opuestos, totalmente no nos convence, pero es muy claro al exponerlo. Un filósofo interesante. En una segunda línea, no está en los manuales de filosofía, no está en las historias de la filosofía, pero como digo siempre, que agrega un grano de arena a ese enorme edificio que es el pensamiento humano y la búsqueda del conocimiento. Gracias por la paciencia, gracias por haber permanecido hasta aquí. Les mando todo mi afecto
Esperemos pronto poder recuperar los programas de la misma manera que los hacemos siempre. Esto igualmente, ustedes saben, se llama ensayo a una voz porque estoy solo y pronto estaremos trabajando nuevamente con todo el atrezzo que requiere con la compañía de Diego. Un abrazo grande a todos. Adiós y gracias.